Qué difícil o no es fácil vivir en la voluntad de Dios. En lo particular, como algunos saben y los que me conocen, sufro de migrañas y ya a mi edad es una enfermedad crónica. Lo bueno que me ha acompañado desde mi niñez, ha sido muy fiel. No me ha abandonado nunca. Y ya son 36 años con esta fiel compañía que llevo a todos lados, incluso hoy la traigo al púlpito. No me abandona. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué a mí me tocó? ¿Por qué tuvo que ser esta enfermedad? ¿Por qué no podía ser otra? Y parece que ahora tengo otra que se le suma a la migraña, pero el Señor es fiel a pesar de ello. Para los que no saben, la migraña es una enfermedad terrible. Dan unos dolores muy fuertes, que la muerte suena bastante agradable con tal y se acabe en el dolor. Los que tienen migraña me entienden. No es fácil preparar un sermón en medio de ella, pero se puede, mis hermanos. El Señor es fiel, siempre ha sido fiel. Hay hermanos hoy en día en la iglesia que viven con alguna enfermedad o que están atravesando situaciones adversas, que tienen dificultades laborales, atraviesan la muerte de un ser querido, un hijo, un hermano, la mamá, el papá, o sencillamente han perdido todo. Han perdido su matrimonio, han perdido su estabilidad, han perdido su salud. O quizás tienen todo y eso no les llena y el tener todo no le ha dado el sentido a la vida. Y generalmente, y dependiendo de la situación particular de cada persona, uno siempre se hace preguntas como estas. ¿Por qué nací tan pobre? ¿Por qué nací tan feo? Mi caso personal. ¿Por qué soy tan chico? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué tengo este carácter que me juega una mala pasada siempre? Y la más común, ¿por qué me pasa a mí? Imagino que en más de una oportunidad usted se ha hecho esta pregunta. Y muchas veces cuando nos pasan ciertas cosas, nos preguntamos, ¿qué hice? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué a mí? O sencillamente se lo atribuimos a la mala suerte. No, es que yo soy un tipo que nací con el pie izquierdo, no me levanté, nací con el pie izquierdo y todo va mal. O pensamos que hemos pecado mucho y Dios se enojó con nosotros y nos está mandando el castigo por nuestro pecado. Pero hermano, esta mañana quiero sacarlo del yoísmo. Quiero que miremos desde afuera de nosotros y entendamos que nosotros no somos los protagonistas de la historia. Dios no depende de nosotros para hacer su voluntad. Dios hará su voluntad en la historia, en la creación y en nuestras vidas. Y he titulado mi sermón hoy José y la voluntad de Dios. Y en la vida de José lo vemos muy claramente. Los invito a abrir sus Biblias en Génesis 39, por favor. Cuando lo tengan, digan amén para saber que ya lo encontraron. Leo para ustedes los primeros 4 versículos. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado ya. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Y hacía yo José gracias en sus ojos y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y la historia que sigue es muy interesante. Dice la Escritura que José era de hermoso semblante y de buen parecer. Y la esposa de Potifar lo deseaba, quería llevarlo a la cama. Dicho coloquialmente y buen chileno, lo quería con papas fritas. La esposa así se lo imaginaba. Quizás para un muchacho joven, con las hormonas revolucionadas por su juventud, era una propuesta bastante tentadora. Ya tenía todo en casa, era casi como el dueño. Lo único que le faltaba era la esposa y estaba listo. Quizás él tenía la excusa perfecta para acostarse y pudo haber dicho, he sufrido tanto
que este quizás sea el premio que me mandó la vida. Pudo haber quedado resentido por lo que le pasó en su vida, que no estaba en su corazón temer a Dios ni hacer su voluntad. O quizás pudo haber dicho, como a mí me traicionaron y me vendieron, yo ahora traiciono a mi Señor y me acuesto con su mujer. Total, ni se va a enterar. Todo eso lo pudo haber dicho José. Pudo haber puesto esa excusa y hacer lo que él quería, o hacer lo que su naturaleza le dictaba. Pero en el versículo 9, si lo leen, vemos que da una respuesta ejemplar. Da una respuesta que todos deberíamos imitar. Él sencillamente le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios para nosotros los cristianos implica directamente cumplir su palabra. Ante cualquier decisión que usted vaya a tomar, pregúntese primeramente qué dice la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y pregunte por el tema específico. ¿Qué dice la Escritura acerca de ello? Y un ejemplo muy notorio es el yugo desigual. Si tú decides estar con una persona en noviazgo, pololeo, casamiento, te debes preguntar qué dice la Escritura acerca de ello. ¿Es prudente, es sabio? Y si no es prudente ni es sabio, ¿pretende vivir fuera de la voluntad de Dios, no cumpliendo su palabra? Todos pensamos que haciendo lo que es correcto para Dios, el mundo se detendrá a reconocer nuestros actos, que nos darán un lugar especial, pero no es así. En este caso, José no traicionó a su Señor, no pecó contra Dios acostándose con la esposa de Potifar. Y vea lo que dice el versículo 19 y 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. En este caso prevaleció la mentira de la mujer de Potifar, pero aún así Dios seguía haciendo su voluntad en la vida de José. Sáltese al capítulo 40, por favor. Leo para ustedes los primeros 4 versículos. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó a ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en prisión. José, estando a cargo de los 2, un día los ve triste, les pregunta. Ellos le contaron que habían tenido un sueño y que no había quien le interpretara. Así sigue la historia. Y le cuenta el copero su sueño, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordias, y hagas mención a mí, a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel.
Y ahí se emocionó el panadero. Dijo, si a este le interpretó tan bien, le voy a contar mi sueño para que me interprete. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón de tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Versículo 19. José interpretó bien los sueños, pero imagínense qué iba a pasar con el encargo que le hizo el copero. ¿Qué creen que pasó? Vea el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y aún así, la voluntad de Dios sigue siendo perfecta. Cuando él pensaba que lo iban a restituir y que por fin va a haber alguien que me saque, el copero lo olvidó. Y olvidó quién era José. Y siguió en la cárcel. Podemos decir que cruel es Dios con José. Él no merecía la cárcel, y menos que lo olvidara el copero después que le interpretó el sueño. Lo que vemos con este hecho es que la voluntad de Dios tiene su tiempo. Él hace las cosas de manera perfecta, en su tiempo perfecto. Aunque pareciera que Dios ha olvidado a José, no es así. Dios está haciendo su voluntad. Pasados 2 años, y mientras José encerrado en la cárcel, y el copero en la casa del faraón, sucede algo que cambiaría la historia. Dios decide en el tiempo perfecto mostrar a través de un sueño su voluntad con la tierra de Egipto. El Señor se le revela a la autoridad máxima de Egipto su voluntad. Faraón, preocupado por el sueño, decide llamar a sus magos y sabios, a los mejores de Egipto, y les cuenta el sueño, pero saben que no hubo nadie que pudiera interpretar el sueño. Recién ahí el copero, aquel que hace 2 años atrás tenía que acordarse, que debía hablarle a Faraón de José, se recuerda que en la cárcel había un hebreo que había interpretado sus sueños y había acertado. El relato nos cuenta lo siguiente, capítulo 41, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino Faraón. Y dijo a Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Faraón contó el sueño a José, los 2 sueños. José le dice que el sueño era uno solo y le dio la interpretación. Y además se tomó de la molestia de darle algunos consejos para solventar la situación. Mire el verso 33 en adelante. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esta aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y adivinen qué ocurrió después. Aquí parece que la suerte de José empieza a cambiar. Pero no es así. El Señor sigue haciendo su voluntad. José es escogido por Faraón para ser el segundo a cargo de una nación. Lo escogieron como primer ministro. José asciende al poder y se empiezan a cumplir de a poco los sueños que había soñado en su adolescencia. ¿Se recuerdan los sueños que había tenido cuando era joven? Esos sueños que enardecieron a sus hermanos y hicieron que lo vendieran. Esos sueños que tuvo y que hizo que el papá se molestara con él.
en este momento se han empezado a cumplir. Han pasado 13 largos años de que él fue vendido a sus 17 y en estos 13 años ha estado en la cárcel, ha pasado penas, ha sufrido traición de su familia, era esclavo. Pero ¿saben qué? Por fin la voluntad de Dios lo favorecía. Pero no fueron 13 años fáciles. Fueron 13 años con pena. 13 años alejado de su familia. 13 años sin ver a su padre, a su madre. 13 años con el resentimiento en su corazón de que fue traicionado y vendido por las personas que él más quería, su familia. Esos 13 años pudieron haber marcado a cualquier persona. 13 años pudo haberlo convertido con ese dolor en un asesino, en un psicópata. Fueron 13 años terribles. No fue fácil para José llegar a donde el Señor lo estaba llevando. No fue agradable para él, no fue cómodo, no significó felicidad. Para él fue terrible entender cómo el Señor iba a tratar con su carácter. Fue el trato perfecto que le dio el Señor para tratar con su vida. Y el camino no lo escogió él. El camino lo escogió Dios, por el cual él iba a transitar para ser quien era en ese momento José. Por lo tanto, de la vida de José podemos deducir muchas cosas. Es un tremendo ejemplo para todos nosotros aquí. Yo creo que aquí nadie tenía una vida fácil de felicidad. Todos hemos atravesado muertes, traiciones, divorcios. Pero de José podemos aprender mucho. Por ejemplo, deducimos lo siguiente del texto. La voluntad de Dios no siempre es la más agradable ni la que nosotros queremos. Muchas veces oramos como si el Señor fuera el genio de la lámpara. Queremos esto, queremos el carro rojo, queremos 3 hijos, queremos el hombre perfecto, el que nos ame, nos consienta, que sea cristiano, si es pastor es mejor, que me enseñe la palabra y yo la aprenda mucho más fácil. Iba a nombrar seminarista, pero ya está ocupado. Generalmente Dios provee enfermedad, provee muerte, también provee alegrías, prosperidad. Pero ni en la prosperidad ni en la alegría trata el corazón como lo hace la enfermedad, en el dolor. Por lo tanto, lo que debemos es entender que no es nuestra voluntad donde Dios nos va a tratar. No es con el esposo perfecto donde Dios nos va a tratar. No es con los hijos perfectos donde Dios nos va a tratar. Precisamente con los hijos imperfectos, pecadores, con el esposo o esposa pecadora es donde Dios trata nuestro pecado. Es donde Dios moldea nuestras vidas. Por lo tanto, lo que debemos entender es que la voluntad de Dios es perfecta, sea cual sea. Que sea cual sea la situación, nosotros debemos agradecer a Dios. Que si Él está proveyendo eso, es lo perfecto para nosotros. No somos quien para pedir otra cosa. Es difícil transitar por la voluntad de Dios, pero Él está proveyendo lo perfecto y lo que necesitamos. Él no provee nada más. Él provee lo que es perfecto para nosotros. A pesar de las circunstancias, José no se echó a morir, sino que trabajó diligentemente donde lo pusieron a trabajar. Fue vendido como esclavo, llegó a la casa de Potifar. Dios prosperó lo que hacía, pero José era diligente. Él no se echó a morir, él no cayó en depresión. Él trabajó diligentemente a pesar de la situación. A pesar de lo que pasó, José no quería pecar contra Dios. ¿Cuántos de nosotros a la primera que nos pasa nos olvidamos de Dios y
Volvemos al alcohol, volvemos a las mujeres, volvemos a los hombres, a la fiesta, al carrete. ¿Cuántos de nosotros por el dolor volvemos a nuestras acciones pecaminosas del pasado y retomamos nuestros pecados regalones? ¿Cuántos de nosotros ante el dolor la respuesta es Señor, ayúdame? El Señor estaba proveyendo no una vida fácil a José, no pruebas sencillas. Y él aún más amaba a Dios, no quería pecar contra él. Se rehusó a pecar contra Dios sabiendo que la esposa de Potifar haría cualquier cosa. Y no le importó las consecuencias. Se negó en todo momento. Huyó corriendo para evitar el pecado. Y pese a las consecuencias que esto le iba a traer. Era mucho más fácil acostarse con la esposa de Potifar y quedarse calladito. Total, nadie se iba a enterar. A veces para nosotros es mucho más fácil tomar la decisión incorrecta y así el mundo no nos juzga, no nos dice loco, que hacer lo que le agrada a Dios. Dios se glorifica aún de los delitos de los seres humanos. El copero y el panadero fallaron a Faraón, cometieron un delito contra él y así llegó a la cárcel. Y a través de ello Dios se glorifica y lleva a José a ser primer ministro de Egipto. Por lo tanto, cuando ve injusticia, ore por ello. El Señor la está usando también. Cuando hay un acto que usted ve injusto y es contra mí, ore por ello, dé gracias a Dios. Él lo está usando para su gloria. Él va a hacer su voluntad con ello. No se eche a morir. Levante la cabeza, agradezca a Dios por cada situación. ¿Cuántas veces nos han acusado injustamente por algo? ¿Cuántas veces nos han culpado de algo que no hicimos? Y nosotros ardemos en rabia, queremos matarlo, queremos hacerle daño, pero no. Dios aún así, a través de la vida de estas personas, se glorifica en nuestra vida y está proveyendo las situaciones para seguir moldeándonos a la estatura de Cristo. José, a pesar de tener razones suficientes para estar deprimido, fue echado en la cárcel injustamente. Él se preocupaba de los demás. Notó la tristeza del panadero y del copero. ¿Cuántas veces cuando estamos mal nos ensimismamos y no miramos nada afuera? Y vemos nuestra vida que ha sido tan mala y yo tan triste y todo me pasa a mí y yo soy la víctima. José pudo haberlo hecho, pero la Escritura nos dice que se preocupaba de ellos, que le vio su semblante y les preguntó por qué estaban tristes. Preocupándose del copero y del panadero, José estaba haciendo la voluntad de Dios. Y ese acto fue lo que lo llevó a Egipto, a la cabeza del reino. José entendía que Dios era quien daba respuesta a las interpretaciones, que él solo era un instrumento. En todo momento nunca dio la gloria a sí mismo. Nunca dijo yo puedo, yo soy sabio, sino que tuvo claro que quien interpretaba y daba la interpretación era Dios, no él. También podemos ver que Dios mostró su voluntad a través de los sueños de Faraón, en ese momento específico de la historia. Lo que debemos tener claro es que para nosotros no es así. Que lo haya hecho con Faraón no necesariamente es ley para nuestra vida, es un libro histórico. Por lo tanto, no crea que va a soñar y el Señor me está revelando. Y que si una hermana soñó con el hermano Esteban, no crea que es para que se case con Esteban.
¿Ya? Eso sucedió en un momento histórico, un hecho preciso, para mostrar a Dios que su voluntad es perfecta. José subió al trono de Egipto a los 30 años y fue vendido a los 17. Por lo tanto, pasó 13 años de su vida entre la esclavitud y la cárcel. Qué vida más agradable, ¿no? De esclavo a preso. De preso a esclavo. Y ahí te mueves. A pesar del tiempo, José estaba dolido en su corazón. A su primer hijo le puso Manasés. Significa el que me hace olvidar. No es que olvide, pero la felicidad de un hijo suaviza el dolor del corazón. Algunos, no sé si todos entenderán, pero yo tengo 2 hijos lejos y obviamente la pena se lleva en el corazón. Cuando nació Noemí, se alivia. Y ahí entiendo un poco a José. Cuando nace un bebé, un hijo nuevo, alivia mucho el corazón. Y por eso él le puso Manasés, que significa el que hace olvidar. Y a pesar de su dolor, José trabajó diligentemente. En todo momento trabajó como si trabajara para Dios. Donde llegó lo hizo bien. En casa de Potifar lo hizo bien. En la cárcel lo hizo bien. Y todos los que conocen la historia de lo que pasó después con Faraón lo hizo bien. Le entregaron un anillo, fue el segundo a cargo, no había nadie sobre José, solo estaba Faraón. En los años de abundancia él pudo juntar, hizo graneros. En los años que no había, tenía suficiente y le vendió el trigo a la gente. Y así se compró casi toda la tierra de Egipto para Faraón. Ahora le pregunto a usted que está sentado ahí, ¿ha sido difícil su camino? ¿Ha sido duro llegar a esta edad? ¿Han habido muchas tragedias? ¿Ha sido doloroso llegar hasta hoy donde está sentado? ¿O piensa que a veces el mundo está en su contra, que nada le sale? ¿Te han abandonado todos? ¿Tus amigos, tu esposo, tu esposa, tu familia, tu mamá, tu papá? Para llegar donde estamos no ha sido fácil, ni cómodo, ni bonito. Pero aún así el Señor hace su voluntad. No es fácil vivir la voluntad de Dios. Quizás no te ha tocado lo que tú soñaste, ni lo que querías, pero puedes estar completamente seguro que el Señor va a proveer lo necesario para tu vida. Él proveerá las situaciones perfectas para ti. A Él nada le sale de su control. Agradece a Dios por cada situación que Él ha provisto para tu vida. Pídele que ayude a entender su voluntad. Preocúpate en servirle a Él. Descansa en que Él es un Padre amoroso, que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Descansa en sus promesas. Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana, el llamado es que te sometas a la voluntad de Dios, que no evites el dolor, que no hagas cosas para evitar lo que Dios tiene para ti. Descansa en Él. Él es soberano sobre tu vida. Él es tu Padre. Él te va a dar lo que tú necesitas. Él no va a proveer nada que no tengas que pasar. Si pasaste por un divorcio doloroso, dale gracias a Dios. Si pasaste por la muerte de un hijo que no es natural, dale gracias a Dios.
Nada sale de su control. Él es perfecto, Él es amoroso, es nuestro Padre, es sabio. Descansa en Él. No te enfermes preguntándote por qué, para qué, por qué yo. Si no confía en este Dios amoroso que tenemos. ¿Tuviste, José, todo lo que pasó? Todo lo que sufrió. Pero si ves al José antes de los 17 años, engreído, vanidoso, soplón, un típico adolescente niño mimado, de esos que uno dice le falta. Y si vemos al José en Egipto y ves el reflejo de uno y otro, es un cambio gigante. El Señor tenía que trabajar con este adolescente. El Señor tenía que transformar su carácter. Y precisamente no lo iba a hacer a través de su padre. Su padre lo mimaba en todo. Era el favorito, el consentido, el mamón de la casa. Por lo tanto, ahí Dios no iba a trabajar con su carácter, imposible. Y Dios decide de la manera en que iba a trabajar con José, aparecer de nosotros la peor. Traicionado, vendido, esclavo, injuriado, preso injustamente. Pero el José que vemos en Egipto dando consejos a Faraón, diciendo qué hacer, cómo debían hacer las cosas. Y el que vemos después gobernando Egipto es totalmente diferente. El trato del Señor es efectivo para nuestras vidas. Lo que usted ha pasado no es en vano. Siempre va a haber cambio cuando el Señor nos disciplina. Cuando el Señor hace su voluntad en nuestra vida, siempre va a haber cambio, siempre va a haber madurez. Pero lo que nosotros depende es servirle a Él, someternos a su voluntad, a su palabra, estudiarla, utilizar los medios de gracias, ser diligentes, buenos trabajadores. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a Dios. Y Dios va a hacer su voluntad siempre, siempre. Sea su actitud cual sea, Dios siempre va a hacer su voluntad. Depende de usted si camina alineada con su voluntad o no. Si no quiere caminar alineado, va a dar más vuelta, pero va a llegar donde mismo. El Señor siempre va a hacer su voluntad. No vamos a poder escapar de ella, así como no escapó José. Por lo tanto, mis hermanos, confíen en este buen Dios. Entregue su vida a Él. Hace 2000 años tuvimos a uno que le pasó como a José. Dios encarnó en Jesús. Fue traicionado también. Fue acusado injustamente. Lo tomaron preso. Lo juzgaron. Le dieron golpes. Pusieron una gran corona de espinas y lo mataron en la cruz, siendo inocente. Si usted hoy no conoce de Cristo, le invito a que se acerque a Él. Él abandonó su trono por usted. Él decidió morir en la cruz por sus pecados. Se negó a sí mismo. Es el ejemplo que tenemos, mayor que José. Por lo tanto, si usted no la ha conocido, le invito, anímese, abra la Escritura, pregúntele a algún hermano. Y si llevas tiempo alejado de Él y quieres volver nuevamente,
te animo a que ores, que leas las Escrituras y que vuelvas.